La OCDE presentó una propuesta para modificar los impuestos globales a servicios digitales. Esto haría necesario que México elimine los ya existentes, lo que eventualmente impactará a los usuarios. Vamos a platicar del tema con Roberto Colín. Él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Bien, también te saluda Rogelio Varela. Saludos, Roberto. ¿Cómo estás, Rogelio? Eh, ¿qué posibilidades hay de que se pues modifiquen estos impuestos a los servicios digitales en México, tal y como lo está planteando la OCDE? Sí, bueno, esta propuesta que envía la OCDE el miércoles de eliminar los impuestos que se tienen a nivel nacional sobre los servicios digitales y tener un impuesto, digamos que global, pues viene precisamente en el marco del proyecto BEPS y dentro del marco inclusivo del proyecto BEPS que viene desde 2016. Se crea dos pilares. El primer pilar básicamente habla precisamente de alternativas para determinar la reasignación de derechos fiscales, es decir, de la potestad de recaudar los impuestos. Y el segundo pilar que tuvo que ver hace también algunos meses respecto del impuesto multinacional del 15% o el impuesto global a las multinacionales del 15%. Entonces, pues México como país miembro de la OCDE ha venido adoptando todas estas medidas y a lo mejor un poquito de contexto, regresando hasta desde 2015, donde nace este proyecto BEPS, que es un proyecto desarrollado por la OCDE y el G20, donde básicamente tiene como finalidad precisamente pues eliminar o desarrollar estrategias que elimina precisamente la planificación fiscal, donde se aprovechan vacíos y discordancias en las normas fiscales y se trasladan de manera artificiosa beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación. Entonces de ahí nacen 15 acciones del plan BEPS y dentro de este plan pues se desarrolla en 2016 un marco inclusivo entre la OCDE y el G20, que precisamente este marco inclusivo lo que busca es ayudar a los países y jurisdicciones interesadas, entre ellos México, a que puedan desarrollar estándares sobre cuestiones relacionadas precisamente con prácticas para evitar la erosión de la base imponible y traslado de beneficios. En 2017 se celebra la primera ceremonia de este marco inclusivo. Sí. Y precisamente se acuerda el instrumento multilateral, donde México precisamente en este año ratifica el Senado mexicano este instrumento multilateral y que estará entrando en vigor el próximo año. Y dentro de este marco, bueno, pues como mencionaba, este marco inclusivo, pues básicamente desarrolla en su plan de trabajo dos pilares. Claro. Oye, Roberto, y de acuerdo a lo que ustedes han visto en el Colegio de Contadores, la aplicación que ya se hace a estas aplicaciones digitales, a estos servicios digitales en nuestro país, desde su punto de vista, ¿qué resultados ha arrojado? Pues mira, México ha esperado a que se tomen los acuerdos a nivel internacional en la OCDE y en el G20. Lo que hizo precisamente sobre los impuestos a las aplicaciones digitales fue en materia de IVA, pues que se trasladara el IVA y precisamente se cobrara y se retuviera el impuesto al valor agregado, lo mismo también en materia de impuesto sobre la renta. Pero no es precisamente, digamos que imponer una tributación a las plataformas, porque bueno, pues de alguna manera México está alineado a lo que señala la OCDE y el G20. Y ahora mediante este pronunciamiento que se venía retrasando precisamente esto, lo retrasó mucho el tema de la pandemia. Era algo que se esperaba que desde 2018, entre 2018 y 2020 se crearan propuestas o la OCDE emitiera propuestas precisamente para, pues de alguna manera para
generar una imposición de las multinacionales que obtienen ingresos por sobre servicios digitales y que son ingresos que a veces se llevan a jurisdicciones de baja imposición fiscal. Y ahora con este proyecto o esta propuesta, pues de alguna manera estima que haya una reasignación de los ingresos fiscales mundiales entre 17,000 y 32,000 millones de dólares. Y los países más beneficiados, bueno, pues van a ser aquellos países que tienen una imposición baja o media y serán los que mayor recaudación tendrán. Igualmente con el Pilar 2 que mencionaba, el impuesto global a las multinacionales del 15%, pues también los países más beneficiados pues van a ser aquellos que donde hoy en día no están cobrando nada y las multinacionales obtienen grandes ingresos y se los llevan a países donde tienen su residencia fiscal o países donde pagan pocos impuestos. Oye, Roberto, ¿esta propuesta va a tener algún impacto en los usuarios? Sí, bueno, pues lo que podríamos ver es que, pues, en algunos casos pudiera ser que haya menos impacto en el costo o tal vez mayor impacto. Y habrá que ver cómo viene la propuesta y cómo vienen las modificaciones que se tendrían que dar a las multinacionales a nivel nacional. Hoy en día tenemos solamente el impacto que tienen en el IVA, que el IVA antes de la reforma que hubo en 2020, pues el IVA en algunos casos no se cobraba. Hoy en día ya se cobra y esto generó un aumento en los costos. La propuesta a lo que va es a eliminar precisamente todos esos gravámenes nacionales e imponer una tributación o un impuesto, digamos que a nivel global. Y esto, sí, bueno, pues veremos el nivel de impuesto que se proponga y esto al final del día, bueno, habría que solaparlo entre lo que se paga hoy en día y lo que se pagaría con esta nueva propuesta. Claro, una vez ya definida la nueva propuesta, ¿tendría que aplicarse de manera inmediata? ¿O tendría que pasar por nuestro Congreso este impuesto que nos comentas? Bueno, ambos impuestos que nos comentas. Sí, por ejemplo, en el tema del Pilar 2 que hablaba del impuesto multinacional, algunos países ya están trabajando en su planeación. En México todavía no es el caso. Y con este nuevo impuesto también tendría que pasar lo mismo, al final del día tendría que ser aprobado por el Senado mexicano, ratificado por el Senado para que pueda entrar en vigor. Pues te agradecemos mucho la entrevista, Roberto Colín, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. No, al contrario, Darío y Rogelio, un gusto. El gusto es nuestro.